Bueno, eh, me presento, yo soy Miguel Pagano, ya recibieron algunos mails en mi nombre. Yo soy el coordinador de FAMAF, de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación. Eh, y soy el coordinador, decía, de este trayecto formativo dentro del programa de Argentina Programa. En esta reunión clase inaugural contamos con la presencia de Patricia Silvetti, que es la decana de nuestra facultad, y de Juan Bautista Convale, que es el secretario general del Centro de Estudiantes de nuestra facultad. Ya les voy a contar por qué está él en esta reunión. Y no sé si hay alguien de la Secretaría de Economía del Conocimiento. Y también está Agustín Curto, que va a ser el profesor de este curso. Si hay alguien de la Secretaría de Economía del Conocimiento, por favor que me avise. Si no, sí, ya mencioné que estaba Patricia. Si no, yo empiezo a contar cómo se gestó esto y luego le doy la palabra a Patricia y luego a Bauti. Y después le dejamos el aula a Agus para que empiece con la clase. Bueno, como ustedes saben, Argentina Programa es un programa de la Secretaría de Economía del Conocimiento, del Ministerio de Economía, del Gobierno Nacional, y es un proyecto que apunta a que ustedes puedan ejercer el derecho a la educación, en este caso a una educación que apunta a ser una capacitación en un área vacante dentro del mercado laboral. Hay muchas oportunidades laborales. Es mi obligación decirles que no es que van a terminar este trayecto de 3 cursos de 2 meses y van a tener un trabajo asegurado, pero sí van a tener la posibilidad de continuar con la capacitación y quizás dentro de un tiempo sí poder apostar a algún puesto de trabajo en este sector. Pero también va a ser una posibilidad para que conozcan de las muchas y muy variada oferta de carreras de informática que hay en las universidades públicas de todo el país. Hay universidades públicas que ofrecen carreras de informática en todas las provincias, así que puede ser que no estén cerca del lugar donde ustedes viven exactamente, pero hay presencia del sistema educativo público en todas las provincias que ofrecen carreras terciarias algunas, universitarias otras, para que ustedes puedan seguir estudiando. Entonces, es parte de nuestra motivación para ofrecer este curso es ese, mostrarles de qué se trata programar y que si a ustedes les interesa puedan continuar en una universidad. Y quizás ahora le cedo la palabra a Patricia, la decana de nuestra facultad, que también está muy comprometida con que esto pueda ser realidad. Bueno, buenas tardes a todos. No sé de dónde son ustedes, cuáles son sus lugares de orígenes, si son a lo largo y a lo ancho de todo el país. Si es así, bueno, se van a dar cuenta de mi tonada cordobesa, porque la FAMAF, que es la abreviación de lo que dijo Miguel, que es la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, es una facultad que pertenece a la Universidad Nacional de Córdoba. Y como dice la palabra, Universidad Nacional de Córdoba, al ser una universidad pública, se está comprometido con todo lo que tiene que ver con la formación de la ciudadanía, en particular con los que cursan estudios dentro de nuestra universidad, de nuestra facultad en particular, pero también hay una serie, digamos, de formaciones que tienen que ver con carreras que no son tan largas, que no tienen 5 años, sino que son tecnicaturas, ¿sí? Que significan una carga en tiempo menor, 2 años y medio o 3, y que también dan formaciones en áreas como puede ser la parte de la programación, en la parte de la computación, que es normalmente como se lo conoce al tema. Y dentro de este compromiso,
porque hay una cuestión, digamos, que tiene que ser el norte, sobre todo de los que estamos dentro de la universidad pública, es que la universidad pública la mantiene el pueblo argentino con sus impuestos. Entonces es fundamental que uno se comprometa también con la parte de dar cursos de formativos, que a lo mejor es un trayecto pequeño, como es en el caso de esto, como les acaba de decir Miguel, son cursos, 3 cursos de 2 meses de formación, pero que les va a permitir para aquellos que no tienen ningún tipo de conocimiento, saber que hay lenguajes, y después van a ver que hay múltiples lenguajes, que les permiten programar y que podrían trabajar en un área de vacancia, porque cada día es más la cantidad de empresas, de lugares, sanatorios, estudios jurídicos, bancos que necesitan formación en esta área. Entonces, un campo virgen, y si uno analiza por ahí los números que aparecen de cuánto necesita el país en esta formación, y bueno, dicen que aproximadamente uno necesita unas 5.000 personas por año que ingresen al mercado con este tipo de conocimiento. Yo lo único que les puedo decir al respecto, porque si bien la parte de programación está metida acá como un curso, entra dentro de lo que se llaman las carreras duras, digamos, o los conocimientos, en donde uno, digamos, el ABC de todo esto es estudiar todos los días y estar presente en las clases cuando correspondan, tratar de hacer las tareas, los prácticos, todas esas cosas que le den los docentes a ustedes y no quedarse con dudas, hacer preguntas, tratar de relacionarse entre ustedes para ver si comparten conocimientos similares, si las dudas son parecidas, de formar una red, digamos, en donde se sientan acompañados no solamente por los docentes, sino también por sus pares para poder avanzar en esto. Ustedes tienen que recordar siempre que el concepto este de aprender algo es un proceso propio, es decir, van a estar acompañados por docentes, van a tener la posibilidad de que les evacúen las dudas, pero el tiempo que ustedes les tienen que dedicar a escribir, a estudiar y a relacionarse con este tipo de conocimiento es propio, y mientras más tiempo le dediquen, mejor va a ser su formación. Porque el aprendizaje, digamos, podemos tener el mejor de los docentes, pero si no le dedicamos tiempo, es difícil que a uno le entre así como por ósmosis o como entre el aire, naturalmente, toda esta parte de aprendizaje. Entonces yo lo único que le puedo decir es que estoy muy contenta de que nuestra facultad, de que nuestra universidad pueda participar de este programa de Argentina Programa. Espero que ustedes lo puedan aprovechar, pero insisto, dedíquenle en el tiempo, digamos, el mayor tiempo posible al respecto, y que bueno, que salga todo con éxito, que realmente aprendan, y que si han hecho otros cursos o si este es el primero, que sea una cadena, una red de conocimiento, de formación para todo lo que significa la programación, porque esto es algo que se inicia y nunca termina. Bien, no es una cosa que, uy, con esto que me dan ya tengo todo. Digamos, todo lo que tiene que ver con el proceso de aprendizaje es un proceso que una vez que uno lo inicia es infinito, porque hay nuevas cosas, nuevas puertas, nuevos lenguajes que aparecen, y uno tiene que ser constante en esta parte de, bueno, voy a estar actualizado siempre. No les tomo más tiempo, les deseo el mayor de los éxitos, a Agustín en el curso y a todos los que acompañan en el práctico, a Miguel, que es el coordinador de toda esta presencia de la FAMA en estos cursos en particular, y les deseo el mayor de los éxitos, ¿bien? Buenas tardes y bueno, éxitos para todos. Muchísimas gracias, Patricia. Bueno, Gracias. yo quiero destacar algo que por ahí es invisible y que nos sucede en muchas oportunidades. Ahora están ustedes tienen esta posibilidad de hacer un curso, y hay un montón de gente que jamás van a saber que existe, que está trabajando todos los días para que esto suceda, ¿no? Y me refiero a las personas que trabajan en la Secretaría de Economía del Conocimiento, que hacen un trabajo que no sabemos qué está haciendo, pero sin ese trabajo ustedes no podrían estar acá. Sin el trabajo de un montón de personas que trabajan en el Estado, no podríamos estar disfrutando de esta posibilidad de aprender. Y espero que para ustedes sea eso, un disfrute y la posibilidad de expandir los conocimientos. También les había comentado que estaba Bauti del Centro de Estudiantes, y el motivo por el cual está Bauti es porque la iniciativa de que FAMAF ofrezca un curso de Argentina Programa salió de parte del Centro de Estudiantes. Contó con el aval de la facultad, me invitaron y yo dije, sí, me encanta la idea,
con un montón de dudas que tenía al principio, pero me parece que es buenísimo porque el centro de estudiantes en general es gente muy joven y tuvo la idea de acercar el conocimiento que muchas veces tenemos en la universidad, que nos creemos a veces o nos ubican como en una torre de marfil, y bajar esa torre de marfil y acercarla a todos ustedes. Digo, como decía Patricia, es parte de nuestro compromiso. Y en este caso, ese compromiso surgió gracias a una idea del centro. Así que, Bauti, te cedo la palabra. Hola, buenas tardes. Me gustaría primero preguntar si se me escucha bien, si no les estoy, si se me entiende. Buenas tardes, chiques. Gracias, Mie, por darme el pie. Mi nombre es Bautista Combales, yo soy el actual secretario general del CEIMAF. El CEIMAF es el Centro de Estudiantes de FAMAF, la facultad que da este curso, y yo soy el secretario por la organización estudiantil Guri Levisaga. La verdad que quería sí empezar un poco saludándolos. Realmente es un trabajo que estamos haciendo nosotros. Yo estoy trabajándolo desde hace ya un año y me llena de mucha alegría el poder ver ya acá el comienzo de este curso y ver ya esta sala, aunque sea de Meet, repleta de estudiantes, porque eso es lo que ustedes son ahora. Ustedes ahora han sido y van a ser, durante este tiempo, van a ser estudiantes. Como venían diciendo a mí, yo no quiero robarles tampoco mucho tiempo, pero quiero comentar algo que me parece muy importante. Es eso, este curso es algo que se labura y se trabaja desde hace ya un año, hace más de un año. Y alguna vez, hace un tiempo, se realizó, todo esto comenzó porque realizamos desde acá de la Facu, desde el Centro de Estudiantes, una entrega de tarjetas de la propuesta de la Argentina en Programa, que eran unas tarjetas que ayudaban para la compra de equipos, como pueden ser computadoras, y también de conexión, como puede ser Internet. Y desde ese momento nosotros tuvimos la iniciativa y tuvimos la idea de, pasa algo, hay una realidad, y es que la universidad, si bien la universidad existe, la universidad a veces no llega a todos los lugares. La universidad, si bien es pública, muchas veces no llega a la población de ya sea su provincia o el país. Y nosotros queríamos utilizar esta propuesta, como es la de la Argentina Programa, para poder, desde nuestra facultad, que tanto queremos, poder generar una propuesta, un curso que llegue a más gente, que sea acercar la universidad a las personas. Poder generar un curso de aprendizaje que no te esté demandando tampoco 5 años de carrera, sino que lo puedas hacer y te lleves conocimiento y vos puedas estar ya introduciéndote en lo que viene siendo el sistema educativo de la Argentina. Bueno, y la verdad que de ahí nos acercamos, de acá de Córdoba, nos viajamos para Buenos Aires un día con una compañera que es la presidenta del Centro de Estudiantes de acá de la facultad, que es Valentina Franchi, y nos acercamos a proponer esta idea. Desde entonces, con la voluntad justamente de los coordinadores de este programa, del Argentina Programa, tuvieron la voluntad de trabajar junto a nosotros, nos dieron el sí, nos dijeron que les encantó la idea y nos permitieron venir a traerla acá a nuestra universidad, a nuestra facultad, y tuvieron la voluntad de trabajar junto a nuestra facultad. Y gracias a eso hoy es posible. Y a mí me parece muy importante recalcar esto, y es que este curso existe y es la creación, es un logro nuestro, es un logro de los estudiantes. Y como es un logro de los estudiantes que ustedes ahora están empezando este curso, es un logro suyo también. Así que, nada, nació como una iniciativa estudiantil y es por eso que hoy podemos estar acá. De nuevo, me alegro muchísimo por verles acá, la verdad que me emociona una banda por ver este proyecto ya terminado y nada, confío plenamente en Miguel, en el docente que van a tener, los ayudantes de alumnos, los docentes prácticos que van a tener. Espero que les pueda gustar mucho este curso. Yo ahora, nada, voy a estar todos los días preguntándoles cómo avanza, la verdad, pero nada, espero que les encante y lo puedan disfrutar. Muchas gracias, chicos, y nada, que lo disfruten mucho. Gracias, Bauti. Bueno, ahora me toca Belén, danos un ratito más para terminar de presentar al equipo. El docente a cargo de este curso va a ser Agustín Curto. Agus es licenciado de la carrera de Ciencias de la Computación de FAMAF.
ha sido ayudante cuando era estudiante y esta va a ser su primera experiencia como docente. Cuando lo convoqué, fue un gusto para mí decir, che, vos podés ser el profe, porque sé de su compromiso y creo que tiene muy buenas ideas para explicar. Así que gracias, Agus. Y antes de dejarle la palabra a Agus, les cuento que una particularidad que tiene esta propuesta de nuestra facultad es que además del profesor, en este caso Agus, hay 6 ayudantes que son estudiantes de carreras de FAMAF que van a estar acompañando a ustedes en el práctico. Es esto que decía Patricia, en nuestra facultad las materias se aprenden no solo en el teórico, sino sobre todo en el práctico y en los laboratorios. Y ahí hay un trabajo de vincular lo que hacemos en el práctico con lo que aprendimos en el teórico. Y estas 6 ayudantes van a acompañar a ustedes. Es muy importante que ustedes aprovechen los momentos del práctico, que van a ser 1 hora los martes y jueves después del teórico práctico de Agustín y 3 horas los sábados, ¿sí? Entonces la idea es que la mayor parte de ustedes llegue a terminar el curso. Esta es nuestra propuesta y nuestra diferencia es, queremos que termine la mayor cantidad de gente. Y tenemos 6 personas para acompañarles en este proceso. Así que, por favor, tengan siempre en cuenta que pueden acercar sus dudas a través de los medios que vamos a hacer públicos a les ayudantes. Creo que eso es todo. Dejo que Agus empiece con la clase y bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Bueno, yo soy Agustín Curto. Gracias, Miguel, por la presentación. También quiero aprovechar para agradecerle a los 3, Miguel, Patricia y Bauti, por la posibilidad. Esta va a ser mi primera experiencia al frente de un curso como titular, si se quiere. No les voy a mentir, estoy súper nervioso. He sido ayudante de alumno en la Facu y bueno, he estado frente a un aula, pero no con esta cantidad de gente y no siendo el responsable de la parte teórica. Bueno, la idea para la clase de hoy es comenzar con unas filminas. Yo voy a compartir esas filminas y voy a ir hablando. Y bueno, siéntanse libres por ahí de levantar la mano o poner mensajes en el chat haciendo consultas y frenándome cuando algo no se entienda. Bueno, empecemos nomás y vamos viendo cómo sale todo. Esperemos que de la mejor forma. Les comparto entonces. Me avisan cuando estén viendo. Ya da para ver. Bueno, ahí estamos. Entonces, empezamos. Bueno, bienvenidos. Este es el curso Programación Imperativa en JavaScript. Bueno, me presento. Yo soy Agustín Curto, como dije, como me presentó Miguel. Soy licenciado en Ciencias de la Computación de la FAMAF, en la UNC. Y bueno, acá les dejo en esta primera filmina de presentación mi mail. Mi mail está abierto para cualquier duda, consulta o sugerencia, tanto de las clases, de la filmina, de lo que sea. Siempre abierto a escucharlos. Bueno, sobre el curso, algunas formalidades. Sí, Nicolás. Hola, ¿se me escucha? Sí. Hola, hola. Sí, hola, profe, ¿qué tal? Sí, yo le quería preguntar porque no me llegó ningún email, nada con el tema del contenido o dónde debemos ingresar para ver como teníamos antes una plataforma que veíamos. Bien. Perfecto. Denme un ratito más que hablo sobre todo esto, sobre las formalidades y cómo nos vamos a manejar, y si van quedando dudas sobre eso, lo charlamos posterior
Posterior a eso Ah, tengo bueno, todo dale. un par de filminas al respecto. Bueno, como les decía, formalidades. Este curso dura 2 meses, es una seguidilla de 3 cursos de 2 meses cada uno, particularmente el primero. El cursado va a ser desde el 16 de mayo, hoy, hasta el 6 de julio. Los teóricos van a ser los días martes y jueves de 18:30 a 20:30 y los prácticos una hora posterior al teórico, martes y jueves, y además los sábados por la mañana. El horario aún no está definido, después probablemente la clase que viene dividamos a todas las personas que forman parte del curso en grupos más pequeños y se le asignará un ayudante a cada grupo. Por ser este el primer sábado, lo que vamos a hacer es fijar un horario en el que se van a conectar todos o quienes puedan, el cual va a ser desde las 9:30 hasta las 12:30. Solo por este sábado van a estar todos juntos y ahí ya la semana que viene, cuando tengamos la división de los distintos grupos, se le asignará un ayudante y coordinarán con ese ayudante el horario y la metodología del práctico de los días sábados. Bueno, en total son 14 clases, deberían ser 16, pero bueno, tenemos justo 2 feriados, el 25 de mayo y el 20 de junio, el día de la bandera ahí en medio, entonces esos días no va a haber clases, en total quedarían 14. Bueno, prácticos, dice N, donde N aún no terminamos de definir cuánto va a ser. Probablemente sean entre 4 y 5 prácticos, dependerá también de cómo lleguemos al final del curso y hasta dónde podamos dar la parte teórica. Para aprobar el curso se necesita tener el 70% del curso, de estos prácticos aprobados. Bueno, hay un aula virtual. Tenemos aún algunos problemas para poder agregar a las personas. El aula virtual es de la UNC y faltan algunas configuraciones para poder agregar a gente que no pertenezca al dominio de la UNC en la aula virtual. Lo vamos a estar solucionando en los próximos días. Mientras tanto, Miguel ha creado un grupo de Google donde pueden ir consultando las dudas que tengan hasta pronto esté el aula virtual. Estos filmes que yo estoy presentando van a estar ahí, van a estar en el grupo de Google, van a estar en el aula virtual, así que todos estos datos e información se les va a compartir. Bueno, el curso está basado en un curso de Mozilla, bueno, con la ayuda de mi fiel compañero ChatGPT para armar algunas clases. Pero bueno, el foco central del curso está basado en un curso de Mozilla. Mozilla probablemente le suene, es la empresa que desarrolla Firefox, uno de los navegadores que por ahí es el principal competidor de Google Chrome. Bueno, sobre el curso, algunas cositas más. Por ahí un poco lo mencionó Miguel al principio. Esto es una breve introducción a lo que es la programación y particularmente al lenguaje de JavaScript. La idea es que les sirva para determinar si programar es algo que les gusta o no, si es una herramienta que les puede ayudar en el día a día, en su trabajo, en su vida cotidiana. Como un hobby también, para poder hacer, no sé, cualquier tipo de aplicación o programita que les guste, que les divierta. Eh, o principalmente como un disparador que les sirva para buscar alguna carrera universitaria orientada a la programación que les quede cerca de su casa. Por ahí Miguel lo mencionaba recién, ya que les dejo un link con una página donde hay un mapa donde están todas las universidades públicas y terciarias que brindan carreras universitarias afines a la programación. Bueno, y lo que decía Miguel, la idea del curso no es que al finalizar esta seguidilla de 3 cursos ya directamente se vayan del último curso con un trabajo ya listo o bajo el brazo, sino que les sirva para esto, para ver cómo se va a ir en el futuro, se va a ir formándose, haciendo más cursos. Aclaro esto porque la idea no es generar falsas expectativas. Tengan en cuenta que por ahí el curso es muy breve y los conocimientos que se pueden adquirir son infinitos. Infinitos, de hecho,
esta es una profesión, son carreras en las que nunca dejas de aprender. Por ahí Patricia mencionaba al principio que esto va evolucionando y surgen nuevos lenguajes, nuevas tecnologías, nuevas cosas que hay que ir incluyendo en el día a día, aprendiendo y bueno, utilizando en las soluciones que desarrollamos. Bueno, un poquito más de formalidad. Este es el programa, la idea de este primer curso. Ahí pueden ver los distintos capítulos si se quiere, del programa, cómo está definido. Son 6 capítulos y por ahí está el séptimo capítulo que dice extra, que bueno, por ahí es lo que les mencionaba recién, que bueno, va a depender de cómo vayamos avanzando. No está definido, no está incluido en el programa original del curso, pero es algo que se da, por ejemplo, en el curso de Mozilla que mencioné, y bueno, idealmente si llegáramos con los tiempos estaría bueno verlo porque es una parte importante y ya los deja parado de una mejor forma para el curso siguiente. Bueno, ¿alguna duda, consulta hasta acá? Sí, Nau. Hola, buenas tardes. Eh, sí, le quería preguntar, ¿va a haber una certificación de esto? Y quería saber también si después de esto sigue otro nivel más. Sí, la idea es que esto es un conjunto de 3 cursos seguidos, de duración de 2 meses cada uno. En principio, entre curso y curso, iba a haber 2 semanas de descanso, por decirlo de alguna forma, hasta el comienzo del siguiente. Y sí, está certificado por Argentina Programa. Al aprobar el curso se dará un certificado del cursado y la aprobación. Bueno, Evangelina pregunta qué editor utilizaremos. Es algo que vamos a hablar un poquito más avanzado por ahí. Les quería compartir que la gente que está participando en este curso, probablemente algunas tengan algún conocimiento en programación o en el desarrollo, en algún lenguaje, en JavaScript, y probablemente también haya gente que no sabe qué es programar, no sabe qué es JavaScript, y la idea es poder llegar a todos por igual. Entonces vamos a empezar con un nivel más básico, nivelatorio, para que todos puedan participar y puedan ir aprendiendo todos los conocimientos que necesitamos para completar el curso. Así que bueno, particularmente tu pregunta, Angelina, lo vamos a ver en un par de filmines. Sí, ¿Ayo? Hola, sí, buenas tardes a todos. Hola, Agustín. Consulta que también alguien preguntó, ¿es hasta las 20:30 o 21:30? Bueno, la filmina decía 20:30 y en el correo 21:30. Es simplemente para organizarme, ¿no? Sí, no, lo que decía la filmina es que el teórico es de 18:30 a 20:30 y posterior al teórico hay una hora más de práctico. Entonces, el práctico es de 20:30 a 21:30. En total son 3 horas. Genial, muchas gracias. Bueno, sí, Noemí. Hola, buenas noches. Te quería consultar. Ahí en pantalla muestra el programa. Este es el programa del primer curso, ¿no? Sí, es solo el primer curso. ¿Qué diferencia va a tener con lo que ya vimos en C Programar? Porque veo que en C Programar también tuvimos una introducción a JavaScript. Sí, no, la verdad no sabría responderte cuál es la diferencia con C programar, no he visto cuál es el programa, pero como les decía recién, la idea de este curso es que cualquier persona que tenga ganas de acercarse a la programación sin ningún tipo de conocimiento pueda participar del curso y empezar desde cero, desde lo más básico. Por lo que veo ahí en el chat, Java es otro lenguaje, por más que compartan ahí Java y JavaScript, son 2 lenguajes distintos que se utilizan para distintas cosas. No, era JavaScript. Era JavaScript y la segunda parte tenía mucho del programa que estoy viendo hasta ahora, por eso me pareció casi
idéntico. Por eso quería saber qué diferencia había, porque supuestamente con Seco Programar íbamos a tener las bases y ya íbamos a seguir, supongo, obviamente seguir con los conocimientos. Bien. Bueno, no, como te digo, no, la verdad no sé, si querés después podemos seguirlo por mail, me compartís cuáles son los conocimientos que tuviste y lo revisamos a ver en qué difieren con este curso. Dale. Y el tema de los prácticos, ¿son obligatorios? Porque yo los sábados los tengo bastante complicados. No, las clases no son obligatorias, o sea, no se les va a tomar asistencia, no son un requerimiento para aprobar. Sí les sugerimos que traten de participar de la mayor cantidad de clases que puedan, porque esto es, lo ideal es llevarlo en el día a día, tratar de ir dedicándole un poquito de tiempo cada día para ahí no estancarse ni que se dificulte un poco el desarrollo de los conocimientos. Dale, gracias. Bueno, Marcela. Sí, hola. Lo que quería consultar era de qué se tratan los otros dos cursos. Bien, bueno, los otros dos cursos, o sea, este curso es una introducción a JavaScript. JavaScript es un lenguaje, ahí lo vamos a ver en más detalle con el correr de las filminas, como decía antes, pero es un lenguaje que se utiliza principalmente para el desarrollo web. El segundo curso, la idea es aprender una librería que es como el estándar, digamos, que se utiliza para el desarrollo web, que es una librería en JavaScript, que, bueno, es, como digo, lo que se utiliza principalmente hoy por hoy en casi todas las páginas web, se llama React. Y por último, el tercer curso es una forma de conectar todo lo que vamos viendo entre JavaScript y React a un servidor que sería como la parte que no se ve, la parte no gráfica, donde lo que no tiene que ver con los botones o la apariencia, lo que uno ve en en una página web cuando ingresa, sino todo lo que tiene conexión con los datos, con la base de datos, con la información, con alguna lógica de negocio. Esas son las diferencias entre los tres cursos. Sí, Perla. Ahí está. Las clases de los sábados, a mí me interesaría, el tema es que yo los sábados a la mañana trabajo, si hay algún otro horario para esas clases de los sábados. Sí, en realidad las clases van a ser los sábados, como decía recién, una vez que definamos los ayudantes que se le asigna a cada uno, se va a definir ahí cuál va a ser el horario. Y bueno, si hay distintos horarios y hay más facilidad con uno u otro ayudante, veremos la posibilidad de hacer un cambio de ayudante. Eso lo vamos a charlar ahí ya la semana que viene. Si pueden, traten de participar este sábado, que va a ser ese horario fijo, y ya a partir del sábado que viene lo vamos a ir viendo ya particularmente en grupos más pequeños con un ayudante. Ok, gracias. Bueno, si no hay más preguntas, entonces continúo, largamos con el primer capítulo. Bueno, primer capítulo en torno de programación. Bueno, ¿qué es un programa? Como les decía antes, estimo que algunos sabrán, sobre todo si han tenido alguna otra experiencia con algún curso de Argentina Programa, pero bueno, un programa es un conjunto ordenado de instrucciones que le dice a la computadora qué hacer. De manera muy abstracta, es como una receta, cuando uno va a hacer la torta, tiene que seguir una receta, una serie de pasos ordenados, secuenciales, de qué ir haciendo. Bueno, un programa es básicamente eso, es una serie de instrucciones que le va a decir a la computadora qué hace cuando ese programa se ejecuta. Los programas se escriben en un lenguaje de programación, los utilizamos en nuestra vida cotidiana. Creo que todos utilizamos distintos tipos de programas en nuestra vida cotidiana. Particularmente ahora estamos usando Meet, que es un programa web. Calculo que todos utilizarán WhatsApp, o la gran mayoría tendrá su WhatsApp en el celular instalado. Google o Google Chrome como navegador y como página de buscadora.
Word para crear algún documento. Bueno, todo eso son ejemplos de programas. Netflix, Spotify, cualquier aplicación que tienen en el celular o que utilizan en la computadora son un programa. Bueno, ¿qué es programar? Programar básicamente es el proceso para escribir esas instrucciones, es la manera de definir esas instrucciones que le dicen a la computadora qué hacer. Las instrucciones se escriben en un lenguaje de programación. Ahí dice legible por el humano. ¿Qué significa esto? Que ya vamos a ver más adelante, pero los lenguajes de programación tienen palabras reservadas que se llaman, que son palabras del lenguaje natural, del lenguaje humano. Como yo estoy hablando ahora, algunas de esas palabras son utilizadas para definir esas secuencias en los lenguajes de programación. Bueno, y esa definición de las instrucciones escritas en un lenguaje de programación que se puede leer, el humano es legible por el humano, se traduce a un código binario. El código binario es el lenguaje que interpreta la máquina, ¿sí? Entonces, como que hay un paso ahí entre un lenguaje de programación que escribimos nosotros, que tiene palabras del lenguaje natural para poder definir instrucciones. No sé, por ejemplo, cuando preparo una torta o un bizcochuelo, arrojar la harina será el primer paso. Agregarle 2 huevos será el segundo, mezclarlo, agregarle manteca. Bueno, todos esos son los distintos pasos, las distintas secuencias, y eso se termina traduciendo en algo que conforma al final de toda esa ejecución, en la torta, en el bizcochuelo, en lo que sea. Bueno, y hay algo ahí intermedio que ya lo vamos a ver en detalle, que es lo que traduce de ese lenguaje legible por el humano al código binario, que es el lenguaje que entienden las computadoras, ¿sí? Bueno, ¿qué es JavaScript? JavaScript es un lenguaje de programación de estos que mencionamos, interpretado. Ahí vamos a analizar en las siguientes filminas qué significa ser interpretado. Es un lenguaje estándar web. Estándar significa que es como lo más utilizado. Ahí dice la palabra frontend. Ya vamos a ver más adelante la diferenciación entre un frontend y un backend. Pero básicamente el frontend es, como les decía recién, la parte que uno ve, la parte gráfica, los botoncitos, todo lo que uno ve cuando entra a una página web, la que sea. Si este botoncito está acá, bueno, todo eso, cuando lo aprieto, ejecuta algún código JavaScript. Cuando tengo que poner mi usuario y mi contraseña y le doy el clic al iniciar sesión, eso ejecuta el código JavaScript. Todo el código que hay en una página web que nosotros vemos. Bueno, el código JavaScript se ejecuta en un navegador. Un navegador, ejemplos de navegadores son Chrome, Firefox, Edge de Microsoft, y hay muchos más, Opera. Hay muchísimos navegadores. Bueno, en el último tiempo también JavaScript ha tomado una gran fuerza en lo que es el opuesto, digamos, la parte del backend, que es lo que no vemos, el código que no se ejecuta en lo que nosotros vemos al ingresar a una página web. Pero bueno, no es el foco de este curso, sino la parte frontend, la parte que dice estándar web. Es el foco de este curso, y bueno, ya lo vamos a ir viendo, desglosando a medida que vayamos avanzando en el curso. Bueno, ahora sí una explicación de qué es interpretado. Recién mencioné que JavaScript era un lenguaje interpretado. Los lenguajes, en alguna clasificación de los lenguajes pueden ser compilados o interpretados. No puede ser ambas, sino que es una o la otra. Y bueno, ¿qué significa compilado interpretado? Compilado quiere decir que el código que yo escribo en algún lenguaje de programación se traduce al lenguaje de la máquina, el código máquina, que es lo que le decía recién, el código binario.
ese proceso de transformar, de traducción, si se quiere, se llama compilación, ¿sí? Bueno, quien ejecuta ese proceso es un compilador, que básicamente podemos pensar al compilador como un traductor. Supongamos que tenemos dos personas que quieren comunicarse, y una de ellas habla español y la otra habla inglés. Bueno, cada una habla un lenguaje distinto y se necesita un traductor intermedio que hable ambos lenguajes y que entienda cómo traducir del inglés al español o del español al inglés para que esas dos personas puedan comunicarse. Bueno, el compilador hace más o menos eso. Es traducir el código que se definió en algún lenguaje de programación a un código binario que es el lenguaje que entiende una computadora. Bueno, hay muchos lenguajes que son compilados. Algunos ejemplos de ellos son C++, Java, y Swift. Y por otro lado, bueno, esto es lo compilado. Por otro lado, tenemos lo que es interpretado. Un lenguaje interpretado se ejecuta línea por línea, secuencia por secuencia. Esto que decíamos, haciendo la analogía con la torta, un lenguaje compilado agarraría todas las instrucciones para hacer la torta, las analizaría todas, vería si hay algún error, si las porciones que dice la receta son las correctas, y recién una vez que haya verificado que todo eso está bien, recién ahí va a empezar a juntar todo, a ejecutar, por decirlo de alguna forma, esas instrucciones. Recién ahí va a empezar a agarrar la harina, poner los huevos, la manteca, batirlo, etc. En cambio, el interpretado, directamente, sin fijarse qué es lo que se necesita en la receta, iría haciendo línea por línea. Entonces, probablemente si la primer secuencia dice agregar la harina en un bol, probablemente yo no tenga a mano el bol y no tenga a mano la harina. Tendría que ir a buscar a la alacena el bol y la harina, y recién ahí poder ingresar la harina en el bol. Entonces eso significa, no es que voy a preparar la mesada con todos los materiales que necesito y ver que no me falte nada, sino que lo voy a ir haciendo a medida que la receta me dice que tengo que ir haciendo los pasos. Eso significa que se ejecuta línea por línea. No hay un compilado antes de esa ejecución, o sea, no junto todos los materiales y recién empiezo a ver paso por paso. Y esa traducción de los dos lenguajes, como les decía recién, no se hace al principio. En los lenguajes compilados se agarra todo el código del lenguaje de programación y se lo traduce absolutamente a todo al lenguaje de máquina. Y recién ahí se ejecuta ya siendo lenguaje de máquina. En cambio, en un lenguaje interpretado se va traduciendo línea a línea en tiempo real. Entonces, utilizando la misma analogía del idioma, si la persona en español dice hola, ¿cómo estás?, el traductor traduce esa frase, la dice en inglés, y recién ahí la persona que habla en inglés entiende esa frase y responde. Entonces es una conversación que se va armando ahí mientras se charla, y no que ya está armado como un discurso que ya digamos, el traductor agarra el discurso completo y lo traduce al otro idioma. Bueno, esa es la diferencia entre lenguaje compilado e interpretado. Y bueno, algunos ejemplos son JavaScript, el lenguaje que vamos a ver en este curso, Python, por ejemplo, o Ruby. Bueno, además de esto, es muy común, sobre todo en las tecnologías web, en el desarrollo de páginas web, que JavaScript no sea un lenguaje que se utiliza por sí solo, sino que viene medio como que en un paquetito con otras cosas, con otros lenguajes, no necesariamente de programación. Típicamente, la torta de las tecnologías web, como dice acá, está conformado por 3 lenguajes. HTML, que es un lenguaje de marcado, no es de programación, sino básicamente dice, bueno, acá voy a definir un pedacito de texto, acá voy a definir una imagen, acá voy a definir un pedazo de, no sé, un título, un encabezado, ese tipo de cosas. Solamente dice dónde se definen
los títulos, los subtítulos, los textos, y toda, no sé, la multimedia que se puede agregar en una página web, ¿sí? Además de eso, está CSS. CSS es un lenguaje, pero tampoco es de programación, sino de reglas de estilo. ¿Qué quiere decir reglas de estilo? Verán por ahí que en una página yo entro y esa página tiene algún botoncito y el botoncito es de color azul y tiene las puntas redondeadas, por decir un ejemplo. Bueno, ese color azul, esas puntas redondeadas, ese texto de color blanco, es algo que se define utilizando CSS. Es un estilo. Se define utilizando CSS. ¿Qué es el CSS de esa página? Seguramente es distinto al de, no sé, alguna otra página que los botones son totalmente rectangulares, no tienen las puntas redondeadas y el texto es negro y el fondo es blanco, por ejemplo. Es totalmente distinto. Bueno, esa definición de cuáles son los colores del botón, cuál es la forma, en dónde se ubica en la pantalla, si se ubica arriba a la derecha, al medio, abajo a la izquierda, donde sea, se define utilizando CSS. Y por último tenemos JavaScript. JavaScript, que es el lenguaje de programación que venimos hablando, que es quien define la acción a ejecutar de, por ejemplo, todos esos botoncitos. Todo lo que sea alguna lógica de negocios o alguna acción que se tenga que hacer, eso es lo que hace JavaScript. Entonces, por ejemplo, si yo accedo a una página, pongámosle YouTube, y quiero ver un video, el video cuando yo entro, se carga ahí directamente la imagen en el centro y se carga un botoncito que tiene el dibujito de un play al medio. Y eso es algo estático, algo que no se mueve, algo que no hace nada, digamos, hasta que yo le doy play a ese botón. Cuando yo le doy play, eso lo que está haciendo por detrás es ejecutar un código JavaScript que le dice al video, che, empezá. Lo mismo que cuando lo vuelvo a apretar y le doy pausa, eso ejecuta un código JavaScript que frena el video. Entonces, recapitulando, utilizando el mismo ejemplo de YouTube, tenemos el HTML, que es el que dice que mi cuenta va a estar, el título va a estar arriba. Después sigue un subtítulo de ese video, después sigue el video y después siguen, no sé, la lista de comentarios del video. ¿Sí? HTML define eso. Cómo se ubica en la página cada una de esas cosas. Donde está el título, el subtítulo, el video, los comentarios, etc. Después tenemos el CSS, que es el que define todo lo que es la parte más, digamos, por decirlo de alguna forma, de hacer más bonita la página, de darle colores, de darle forma, de todo lo que sería el diseño de la página. Que el botón de YouTube sea rojo con un triangulito blanco al medio, que cuando yo quiero ir a mi cuenta, que eso sea una imagen redondita que yo definí en algún lugar, que iba a ser una foto mía, que los comentarios se muestren de tal largo o tal ancho o lo que sea, y que cuando yo hago interacciones en esa página, cuando le doy play al video o pausa o al botoncito de compartir por, no sé, por WhatsApp, por ejemplo, todo eso ejecuta código JavaScript. Bueno, hasta ahí se entiende más o menos. Yo sé que son muchas cosas las que voy hablando. Si no se entiende, me van preguntando. La idea ahora es ver un ejemplito donde podemos notar en ese ejemplo esta diferenciación de lo que es la torta. Voy a mostrar una parte HTML, una parte CSS y una parte JavaScript. No es la idea que entiendan todo lo que hay, sino que quiero mostrarles la diferenciación. Y bueno, voy a mostrarles un código que muestre ese ejemplo. O sea, ya ejecutándose en una página web ese ejemplo simple. Como les decía al principio, de esta torta de tecnologías web, nosotros nos vamos a enfocar en la parte JavaScript. Medio como que la idea de los 3 cursos que vamos a ver es
poder hacer de alguna forma esta torta completa. Eso no significa que este primer curso va a ser JavaScript, el que viene CSS y el siguiente HTML, sino que ya en el curso siguiente y el siguiente vamos a ver formas de ir definiendo todo esto, pero no exclusivamente aprendiendo HTML o CSS. Porque, bueno, por ejemplo, React, esta librería que les digo que es estándar, es una especie de combinación de códigos de HTML con CSS y con JavaScript. Medio como que tiene ahí un poquito de todo. Pero bueno, nada, eso es el foco del curso que viene. Ahora nos vamos a enfocar particularmente en JavaScript. Bueno, entonces, como les decía, ahora voy a mostrar un ejemplo donde vamos a hacer una representación de esta torta muy pequeña, donde muestro el código HTML, CSS y JavaScript. De nuevo, no se preocupen si no entienden, la idea es más a modo ilustrativo de poder mostrarles cómo se combinan estas tres cosas. Entonces, bueno, vamos con la partecita HTML. HTML, esto se define en un archivo que tiene una extensión HTML, dice que es un archivo HTML. No importa mucho. Y que bueno, acá como van a ver en los ejemplos que yo ponga de código, lo que se muestra como parte azul son, digamos, los comandos que forman parte del lenguaje. Por ahí van a ver que algunos de estos ejemplos están en inglés. La idea los voy a ir, si algo no se entiende, se los voy a ir traduciendo, pero por ahí todo esto está escrito en inglés en el curso de Mozilla, los ejemplos, y no quería confundir un poco traduciéndolos al español y mostrándoselos a los ejemplos en vivo, mostrándoselos y que aparezcan en inglés. Entonces preferí dejarlos en inglés y bueno, explicarles si algo no se entiende. Bueno, acá dice que va a haber un texto que dice player 1, Chris. Jugador número 1, de nombre Chris. Cristian, pongámosle. Bueno, eso es una definición de un código muy simple, HTML, que dice que va a haber un párrafo que va a escribir ese texto. No define mucho más. No define... solamente define que es un P significa paragraph, es un párrafo, digamos. No hay mucho más que eso. Bueno, a este ejemplo HTML que guardamos en un archivo test.html, le vamos a sumar algo de JavaScript. Esto, lo de HTML, es algo muy estático. Si se fijan, defino esa línea de código nada más y quedó ahí. No es que tiene alguna posibilidad de, no sé, modificar el nombre del jugador número 1. Una vez que yo definí que el jugador número 1 es Chris, para siempre va a ser Chris. Entonces, no sé, si yo quisiera cambiar de jugador o no sé, tuve algún error al escribir y escribí mal, puse Chris con 2i o 2s, lo que sea, no tengo posibilidad de modificarlo ahí cuando se está ejecutando el juego, por decirlo de alguna forma. Entonces ahí, esto es lo que llamamos un código estático. Una vez que se define, queda ahí, no hay nada con lo cual interactuar, digamos. Entonces, para agregarle dinámica es donde aparece JavaScript. Entonces ahora les muestro un pedacito de código JavaScript, que de nuevo tiene muchas cosas que vamos a ir viendo a lo largo del curso, pero básicamente lo que este código define es una forma de ingresar, de que vos puedas ingresar tu nombre, ¿sí? Entonces, cuando accedas a la página, en vez de decirte, hola, jugador número 1, Chris, te va a preguntar cuál es tu nombre, vos podés ingresar tu nombre, y recién ahí le vas a poder dar algún botón, play o aceptar o lo que sea, y te va a decir tu nombre, ¿sí? Bueno, eso es lo que mete JavaScript. Pero ahora todo esto es como que, sí, lo definimos y se va a ver de una manera muy básica, muy no sé, como un código, como si lo estuviéramos escribiendo en un Word o en un documento de Google. Es
directamente el texto ahí, no hay mucha posibilidad de editarlo, de ponerle color, de ponerle forma. Y entonces ahí es cuando aparece CSS, que les decía recién, que de nuevo, esto también es complejo y no es el foco del curso, es solamente a modo de ejemplo para mostrarles cómo se juntan estas tres cosas. CSS es el que define cómo va a ser toda esa página, cómo va a ser el lugar donde está este texto, dónde va a estar ubicado, cuál va a ser el color, cuál va a ser el tipo de letra. Y bueno, fíjense que todo este código por acá, que está por acá, que yo tampoco lo entiendo mucho, no sé mucho de CSS, define que bueno, el botón, la forma de mostrar el mensaje va a ser violeta con las puntas redondeadas y el texto va a ser de color blanco. Bueno, ahora les muestro un ejemplo. A ver, díganme si lo pueden ver. Calculo que no. Ahí están viendo las filminas. Dame un segundo que comparto la otra página. Bueno, ahí deberían estar viendo el ejemplito donde simplemente van a ver un botón que dice player 1 y dice null porque no le ingresé ningún nombre. Y cuando yo le doy clic a esto, o sea, esto es la parte estática, no hay nada que pueda cambiar. Y entonces ahí lo que ustedes están viendo es una combinación de código HTML, CSS y JavaScript. El HTML dice que el mensaje que va a estar ahí dice player 1, dos puntos, algo. El CSS es el que definió que el texto va a ser de color blanco, que va a estar en la esquina superior izquierda y que el fondo va a ser violeta y que las puntas de eso va a ser redondeado. Todo eso se definió con CSS. Y ahora es donde entra JavaScript. Cuando yo le hago clic a esto, me aparece una ventana. No sé si la ven ahí. ¿Ven una pantallita verde que dice que ingrese un nombre? No, no sé. A ver, déjenme ver. No sé por qué no lo está compartiendo el Meet a eso. A ver si comparto así. Ahí tampoco se ve, ¿no? Ahí sí se ve. Bueno, a ver una prueba más. Si comparto la pantalla completa, deberían poder verlo. Ahí estás. Ahí se ve, ¿no? Sí, ahí sí. Bueno, como les decía, entonces, lo que ven ahí directamente es un código HTML que define que va a decir la palabra player 1, dos puntos, y el CSS es lo que define todo lo que ven de parte gráfica, que los colores sean blanco y violeta, que la punta sea redondeada, todo eso lo define el CSS. Y por último aparece JavaScript, que cuando yo le doy clic a esto, me aparece esta ventanita que dice ingrese un nuevo nombre. Entonces yo acá escribo Agustín y le doy OK, y eso lo que va a hacer es ejecutar ese código JavaScript que les mostré hace un ratito y va a agregar en esta página mi nombre. ¿Sí? Entonces ahí todo ese, a ver si lo puedo agrandar un poquito. Ahí se ve un poquito mejor. Todo ese texto que yo ingrese ahí es lo que se va a agregar después de los dos puntos. Entonces probamos de nuevo. Voy a poner José y lo puedo apretar las veces que quiera. Esta página lo que va a hacer es que cuando yo siempre le haga clic a esto, el texto que yo ingrese se va a ejecutar un código JavaScript que va a agregar ese pedazo de texto después de los dos puntos. Entonces, no sé, pongo mi nombre con un espacio y mi apellido. Ok. Y eso agrega todo. Sí, Nicolás. Sí, le hago una consulta. Buenas noches. Cuando yo ingreso mi nombre, ¿eso no me va a modificar mi HTML? No, eso no modifica el HTML. En realidad,
Eso lo que hace es ejecutar un código JavaScript que lo que hace es juntar el HTML que vos ya definiste con otro pedacito más de código, que es lo que proviene de JavaScript. A ver, volvamos a la filmina. Básicamente acá lo que se hace ahora es todo el texto que va a ir dentro del HTML se va a sobreescribir. Entonces, fíjate que bueno, acá básicamente lo que está diciendo es siempre voy a escribir el texto player 1, 2 puntos, lo que sea, y a eso le voy a agregar name, que es básicamente lo que yo le definí en la cajita esa que se abrió. Entonces, player 1, 2 puntos, es un texto que está siempre fijo y después se agrega el texto que yo le agrego a la cajita. Una constante más algo que varía. Sí, es una constante más el valor de una variable. Ahora, para quien no entienda qué es una constante y una variable, no se preocupen. De nuevo, esto empieza súper básico y vamos a ir incrementando los conocimientos a lo largo del curso. En un par de clases vamos a ver qué significa una constante, qué es una variable, y ahí vamos a entender con más detalle este codiguito. Como les decía recién, la idea de esto no es que entiendan ya este código, sino es simplemente mostrarles que al definir una página web es como que se utilizan tres cosas: el HTML, el JavaScript y el CSS, y se combinan entre las tres para formar las páginas web que nosotros vemos. Bueno, ese ejemplito, ahí, como les decía, queda de esta manera. Esto ustedes lo pueden acceder. Esto no es un código que escribí yo, es un ejemplo que da el curso de Mozilla. Por eso no lo modifiqué, es lo que les decía, que por ahí preferí dejarlo en inglés, simplemente para poder compartirles este link y que todos puedan acceder y jugar con ese link, apretarlo las veces que quieran e ingresar el texto que quieran. Ni siquiera es necesario que sea un nombre. Esto de ninguna forma va a validar un nombre. Yo puedo poner casa si quiero y me va a decir que el jugador 1 es casa. Es el texto que yo le escriba. Bueno, si quedó claro ahí, sigo un poquito con las filminas. Bueno, dice algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplitos muy básicos. Antes que nada, lo que me gustaría explicarles, una función que vamos a ver mucho y que se va a utilizar mucho, sobre todo en programitas muy pequeños, donde querramos definir algunos valores y ver cuáles son esos valores, es la función console.log. Y argumento, bueno, argumento es algo que nosotros vamos a definir en ese momento, que básicamente lo que esta función hace, después vamos a entrar más en detalle y en lo profundo, pero básicamente lo que hace es imprimir en pantalla el valor que tenga argumento. Entonces, si yo escribo, no sé, console.log Agustín, esto me va a decir Agustín. Me va a mostrar en la pantalla el texto de mi nombre. Así como, si volvemos al ejemplo de recién, vemos que este código lo que hace cuando lo ejecuto es mostrarme el texto casa, por ejemplo, cuando yo escribía ahora casa. Bueno, esto va a ser exactamente lo mismo. Si yo le digo el texto Agustín, va a escribir Agustín. Si yo le digo el número 15, va a escribir el número 15, y así sucesivamente lo que yo le digo. De nuevo, vamos a entrar más en detalle más adelante, de tratar de entender esta función. Por ahora lo que necesitan saber es que lo vamos a usar solamente para que imprima el valor que yo le pase. Sí, ay, no sé quién levantó la mano. Bueno, ahí Nicolás pregunta si es como el print de Python. Sí, es exactamente lo mismo, es el equivalente en JavaScript. Bueno, entonces volviendo a la filmina, vamos a ver algunos ejemplitos sencillos. Y bueno, antes de empezar con los ejemplitos, una cosa más que quiero aclarar. Lo bueno que tienen los lenguajes interpretados, como JavaScript o
como Python o Ruby, que les mencionaba recién, es que tenemos intérpretes que son como o sea, programitas que nosotros podemos ir escribiendo el código ahí y ejecutándolo a medida que lo escribimos. Entonces no es que necesito escribir todo el código de lo que quiero, compilarlo, traducirlo a este código binario que les mencionaba antes y recién ahí ejecutarlo, sino que se me ocurrió que puedo usar esto, puedo probar esta cosa. Bueno, voy a un intérprete de JavaScript y lo escribo y lo pruebo. ¿Sí? Ya vamos a entrar más en detalles de cómo correr código JavaScript, de editores de texto, cómo instalar JavaScript, etc. Probablemente eso sea para la clase que viene o la siguiente. Solo les quiero mostrar ahora, solamente para correr estos ejemplitos, un intérprete que todos tienen disponible, que es en su navegador. Todos los navegadores tienen un intérprete JavaScript porque básicamente las páginas web que nosotros accedemos ejecutan código JavaScript. Entonces tienen dentro de sí mismo un intérprete que sabe cómo leer ese código JavaScript e ir ejecutándolo. Entonces, ya sea que estén en Chrome, en Firefox, en Edge, en lo que usen, ustedes pueden hacer clic derecho y poner inspeccionar en su navegador. Y en ese inspeccionar se va a abrir una ventana como la que están viendo. Ahí calculo que están viendo todos. Esta ventana negra que se abrió. Bueno, y ahí dentro de eso pueden acceder a algo que va a ser consola. ¿Sí? En esa consola van a ver probablemente un montón de cosas, dependiendo de la página web que estén usando. Pero bueno, esto no me importa. Acá yo lo voy a apretar el botoncito que lo que va a hacer es borrar todo esto. Y básicamente, acá, donde está la flechita azul, a ver, lo voy a agrandar un poquito. La flechita azul, ahí yo tengo un intérprete JavaScript. ¿Sí? Entonces, yo puedo escribir ahí código JavaScript, darle Enter, y ese código JavaScript se va a ejecutar y me va a responder lo que yo esté queriendo ejecutar. Veamos un ejemplito con el console log que les decía recién, como para que se entienda. Yo puedo escribir console, fíjense que esto de encima está bueno porque me va sugiriendo cosas que yo puedo escribir, que son códigos que se utilizan en JavaScript en esta página o en otras páginas. Entonces yo puedo escribir console.log, como les mostraba recién, y escribir, no sé, la palabra hola. ¿Sí? Entonces si yo escribo esto, lo que me va a responder JavaScript cuando ejecute esto es la palabra hola. ¿Lo ven ahí? Bueno, de nuevo, pueden estar muy confundidos y esto es ser complejo. Tranquilos que lo vamos a ir analizando, lo vamos a ir aprendiendo a medida que pasen las clases. Simplemente eso es una forma que yo les voy a mostrar ahora. Es una posibilidad de intérprete JavaScript que, bueno, lo tengo acá a mano y quiero mostrárselo ahora con los ejemplitos pequeños que vamos a ver y simples. Y ya en las clases siguientes vamos a ver cómo instalar JavaScript, qué es un editor de texto, cómo correrlo en su computadora, dependiendo el sistema operativo que usan, si es Windows, si es una Mac, si es un Linux, lo que sea. Sí, ¿verdad? Sí, o sea, yo hago clic con el botón derecho y no me aparece nada. ¿Puede ser porque tengo una Mac? Con la Mac tenés que hacerlo con 2 dedos. Es como el gesto, apretar los 2 dedos y ahí te va a decir inspeccionar. ¿Pudiste? A ver. Sí, es como que el gesto de clic derecho es hacerlo con los 2 dedos. Bueno, entonces veamos un par de ejemplos más simples con el console log. Entonces, si yo escribo console.log y ahora le voy a pasar un número, 13. ¿Sí? Esto lo que debería hacer es mostrarme un 13. ¿Sí? Efectivamente, lo que hace es responderme un 13. Bueno, en fin, esto yo puedo pasarle muchas cosas y siempre me va a mostrar lo que está entre los paréntesis
Console log es una función. Ya vamos a ver más adelante, si llegamos en el curso, es este último capítulo que yo les mencionaba, que es una función, pero básicamente ustedes tienen que saber que tienen que escribir console.log, paréntesis, y lo que escriban dentro de los paréntesis es lo que va a imprimir el console.log. Y no se olviden, siempre es necesario, como una instrucción de JavaScript, escribir un punto y coma al final. Al final de cualquier línea tienen que escribir un punto y coma. Bueno, entonces sigamos un poquito con los ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos de operaciones aritméticas básicas, como son la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potencia, entre otras. Elegí algunas de estas para mostrarles algunos ejemplitos y poder ejecutarlos acá en el intérprete que tengo yo. Por ejemplo, acá yo estoy usando Google Chrome y el intérprete es el de Google. De nuevo, ya vamos a ver en un par de clases que hay más de un intérprete y vamos a ver cómo se pueden instalar en su computadora, dependiendo del sistema operativo que tengan, y cómo ejecutar eso. Simplemente ahora piensa en lo que es para mostrarles un ejemplo y poder mostrarles que efectivamente las cosas suceden como se los estoy contando y no les estoy vendiendo fruta, realmente les pruebo que lo que digo funciona así. Entonces, bueno, veamos un ejemplo con una suma. El ejemplito es el siguiente. Estas son 4 secuencias de código JavaScript. Cada una define algo y ejecuta algo, digamos, realiza alguna tarea. Entonces, de nuevo, volviendo a la analogía de la torta, tenemos la primera instrucción que sería let num igual a 5 punto y coma. Let, como verán ahí, está también en azul. Yo les había dicho que las palabras azules son básicamente instrucciones, o sea, palabras reservadas del lenguaje que definen algo. En este caso, lo que hacen es definir, en JavaScript, es definir una variable. ¿Qué es una variable? No importa, ya lo vamos a ver más adelante. Pero básicamente dice que num va a ser 5, que num1 va a ser 5, que num2 va a ser 10 y que suma va a ser la suma entre el valor de num1 y de num2. Y por último, lo que va a hacer es ejecutar el console log que va a imprimir cuánto. A ver, ahí les agrando un poquito más. Perdón, no sé por qué no sé. Uy, spoilé toda la respuesta. A ver ahí. ¿Se ve un poquito más grande? Bueno, perdón por el spoiler. Sí. No sé quién está preguntando. Bueno, sigo entonces. Bueno, num1, num2, suma, son variables de JavaScript que de nuevo, ya lo vamos a ver más adelante. Por ahí si se acuerdan de las ecuaciones que seguramente han visto en el secundario, bueno, es algo similar a eso. Es decir que la X, que era una incógnita, darle un valor, pero ese valor puede cambiar. Entonces, si el valor de esa X cambia, el valor del resultado va a cambiar. Entonces, bueno, de nuevo, esto dice que sum1 va a ser 5, que sum2 va a tener un valor de 10 y que suma va a ser la suma entre el valor de num1 y de num2. Y por último, lo vamos a imprimir por consola ese valor. ¿Sí? Entonces, de nuevo, abro acá el inspector, me voy a la consola y voy a escribir línea por línea esta. Entonces vamos a decir let num1 igual a 5, enter, se ejecutó esa línea, que lo que va a hacer va a darle un valor de 5 a la variable num1. No importa. Seguimos con la siguiente. Num2 es igual a 10. Le vamos a decir que suma es igual al valor de num1 más el valor de num2.
Y por último, le vamos a decir, bueno, ahora quiero saber cuál es el valor de suma. ¿Me lo podés imprimir? ¿Me lo podés imprimir acá en pantalla? Que quiero saber cuál es el valor de suma. Es decir, la suma entre el valor de num1 y num2. Entonces, ¿qué es lo que me va a imprimir el console log? Quienes vieron la pantalla y el spoiler, por favor no respondan. Pero bueno, esto va a responder 15, que es la suma entre 5 y 10. ¿Sí? Entonces la respuesta es 15 y como ven acá se los estoy demostrando. Esto es una prueba de que lo que dice la filmina es cierto. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Dudas hasta ahí? De nuevo, yo sé que es complicado, que es mucha información, pero por ahí lo importante de esto, y creo que a lo largo del curso, como vamos a ir viendo cosas muy nuevas y que no son sencillas, es poder abstraerse de cosas que no vamos a entender en este momento, sino que lo vamos a ir viendo a medida que va pasando el curso. Por ejemplo, esto que les digo, que let es una palabra reservada que define una variable. O cómo funciona el console.log. Simplemente hay que saber que eso imprime lo que le pasamos y listo. Por ahora, con eso nos debería alcanzar. Bueno, si no hay dudas, sigo con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es una división. Es bastante similar a esto. Voy a borrar acá el intérprete para poder arrancar de nuevo con el nuevo ejemplo. Y esto dice, a ver, creo que se ve muy chiquito. Bastante similar, dice que num1 va a ser 10, que num2 va a ser 5, va a tener el valor de 5, y por último que el cociente va a tener el valor de la división de num1 por num2. Y bueno, nuevamente, el valor de ese resultado lo vamos a imprimir por consola para poder ver cuál es efectivamente el valor. Entonces, ¿qué creen que va a imprimir este console log? Yo mientras voy abriendo acá y lo voy ejecutando. Entonces, let num1, si quieren ir poniendo en el chat, a ver qué les parece. ¿Qué creen que va a dar como resultado esto? Num2 va a ser 5. Y el cociente de esto va a ser num1 dividido num2. Nuevo console.log cociente. Bueno, efectivamente, como están poniendo todos en el chat, la respuesta de esto va a ser 2, porque es el valor de dividir 10 entre 5 personas. ¿Sí? Entonces se divide, tengo un 10, lo divido entre 5, le toca 2 a cada uno. Bueno, no hay dudas hasta acá. No sientan vergüenza de preguntar, de frenarme si algo no se entiende. Probablemente, como decía al principio, muchos tengan algún conocimiento de esto, o sea, han hecho algún otro curso de Argentina Programa, de programar, de lo que sea. Esto sea bastante simple. Pero bueno, como les decía, la idea del curso es arrancar desde lo más básico para poder nivelar a todo el mundo y que quien no tenga nada de conocimiento pueda entender de qué estamos hablando. Bueno, algún ejemplito más. Acá ya se pone un poquito más complicado. Vamos a ver la potencia. A ver quiénes recuerdan qué era la potencia. Tenemos que la base va a ser 2, el exponente va a ser 3 y el resultado va a ser el valor de elevar la base al exponente. Y eso de nuevo lo vamos, como en los anteriores, lo vamos a imprimir por consola ese resultado. Entonces, bueno, ¿qué creen que va a imprimir el console log en este ejemplo? Mientras, de nuevo, voy escribiendo el código. Base es 2. Exponente es 3. El resultado es la base elevado al exponente. Para quienes no recuerden qué es la potencia, es
es multiplicar la base una cantidad de veces, exponente cantidad de veces, ¿sí? Entonces, en este caso va a ser multiplicar el número 2 3 veces por sí mismo. Entonces, como están diciendo ahí en el chat, el console log de resultado va a ser 8, porque va a ser 2 por 2 por 2. Entonces 2 por 2, 4, por 2, 8. ¿Sí? Bueno, entonces la respuesta dijimos que va a ser 8. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Quedó claro cuáles son los ejemplitos? De estos vamos a ver un montón. Acá particularmente se los estoy mostrando, como les digo, ya en código JavaScript, con todas las palabras claves de esta JavaScript, de las cuales le pido que se abstraigan un poquito y ya lo vamos a ver más en detalle a medida que avance el curso. Bueno, vamos a ir viendo, la idea es que mientras yo vaya dando las clases teóricas, es poder ir viendo ejemplitos así pequeños de código, donde podamos interactuar, yo les vaya explicando qué es lo que hace el código, cómo se debería ejecutar y que ustedes puedan ir respondiéndome para que yo verifique que van entendiendo lo que les explico. Sí, no sé quién levanta la mano. Bueno, si no hay alguna pregunta, sigo entonces. Bueno, en mi Filminas esto hasta acá llegamos con lo que sería el capítulo 1. El capítulo 1 es el más cortito, es muy introductorio, es un pantallazo general y un contexto de lo que es programar, qué es el lenguaje JavaScript y algunos ejemplitos como para que vayan viendo qué es programar y qué es particularmente algún programita muy pequeño en JavaScript. Como se imaginarán, o por ahí si no se imaginan se los cuento, bueno, estos son líneas muy pequeñitas, ejemplitos muy pequeños, y con esto se puede hacer absolutamente todo lo que se les ocurra, inventar un montón de ideas, y bueno, obviamente que después lo que son las páginas web, después ya son cosas mucho más complejas, pero todo se parte desde ejemplitos pequeños como el que estamos viendo, como los que les mostré recién. ¿Sí? Bueno. A ver, no sé qué hora es. Son las 8. Bueno, perfecto. Bueno, seguimos un poquito más, si les parece, si no están muy cansados. Y ya en un ratito los libero y los dejo con los chicos de práctico. Sí, pregunta. No sé quién tenía pregunta. Bueno, sigo entonces. Bueno, instalando JavaScript. Bueno, ahí ya después en esto les van a ayudar mucho los chicos, los ayudantes. Vamos a tener tiempo para poder hacer esto. No se esperen si por ahí se les complica instalar todo el entorno. Como verán, programar en el editor es el título de este capítulo 2. La idea es como poder setear todo el entorno que vamos a necesitar para programar, ir llevando clase a clase código y poder hacer pruebas y ejecutarlas y ver que funciona el código que estoy pensando, que hace lo que yo espero, etc. Bueno, esto va a requerir algunas clases probablemente y va a depender mucho de qué sistema operativo tienen, si todos tienen disponibilidad de una computadora propia, si en esa computadora propia pueden instalar software y si no, bueno, se pueden comunicar con nosotros para ver qué alternativas tenemos. Sí, ¿alguien está preguntando algo? Sí, práctico, otro videollamada. Por hoy, los chicos, de hecho, probablemente algunos de los chicos de los ayudantes de práctico estén en la videollamada. Por hoy va a ser acá y ya como les decía, en las próximas clases ya vamos a estar
dividiéndolos en grupos más pequeños y se les va a asignar un ayudante para que puedan, digamos, para repartir un poco la carga de preguntas entre todos los ayudantes por la cantidad de gente que participa del curso. Bueno, entonces, como les decía, instalando JavaScript. JavaScript en realidad es el lenguaje, por ahí hay formas, hay distintos entornos para ejecutar JavaScript. Por ejemplo, yo les mostré uno recién que es ejecutar JavaScript directamente en el intérprete de mi navegador de Chrome, pero hay un montón de otras maneras. Entonces, nosotros la que vamos a utilizar es Node.js, Node.js, como ven ahí, que bueno, es un entorno de programación para JavaScript, de ejecución, y es de código abierto. Es básicamente medio como que el estándar que se utiliza hoy para ejecutar código JavaScript. ¿Cómo instalar Node? Bueno, el siguiente paso les dejo acá un link. Bueno, ahí ya les van a estar preguntando a los chicos del práctico, básicamente las preguntas que les decía recién, ¿qué sistema operativo utilizan? Imagino que la mayoría por ahí tendrá Windows, pero hay otros sistemas operativos como Mac, me consultaba recién Perla, alguno probablemente tenga algún Linux, que es otro sistema operativo. Bueno, hay muchos sistemas operativos y en cada uno se instala de distinta forma esto. Creo que particularmente esto que necesitamos instalar se instala de formas bastante similares. Es un ejecutable que es la típica pantallita de se aparece botoncitos de aceptar, aceptar, siguiente, siguiente y listo, lo instalamos. Pero bueno, ya se van a ocupar un poco más en detalle de eso los chicos del práctico. Cualquier duda, de nuevo, me consultan a los chicos del práctico. Bueno, además de JavaScript, tenemos los editores de texto o los IDE. Y pregunta Anita cuál es la versión recomendable. A ver, les quiero mostrar, entonces voy a acceder al link de Node. Cuando accedan van a tener esto. Les recomiendo que instalen la versión 18, que es la LTS, que significa que es la versión estable, que tiene soporte y que es estable. La otra es más nueva y por ahí puede ser un poquito más inestable porque todavía se está testeando, se está viendo que esté todo correctamente. Si pueden, instalen mejor la 18. Bueno, básicamente ahí se les va a descargar el instalador y pueden correr el ejecutable en su computadora para instalarlo. De nuevo, ahí los van a ayudar los chicos del práctico, consulten cualquier duda. Sí, ¿alguien iba a preguntar algo? Bueno, sigo entonces. Bueno, y los editores, estas son como las dos cosas básicas que necesitamos para programar. Un editor de texto, que es básicamente un editor, es el programita donde yo escribo las líneas de código y después el intérprete de JavaScript, que es donde yo voy a ejecutar esas líneas de código, ¿sí? Editores e IDE hay muchísimos. Hay para hacer Dulce. La idea es, yo les listo acá algunos de ellos. Todos están con su link. Cada uno de estos tiene un link donde lo pueden instalar. Son algunos, estos que les muestro acá, son algunos de los editores y de IDE más conocidos. Pueden utilizar el que ustedes quieran, con el que se sientan más cómodos. Probablemente muchos de ustedes no sepan ni siquiera que es un editor o nunca hayan utilizado uno, y está bien. O sea, parte del curso es aprender a usar uno, poder elegir un editor y poder empezar a escribir código en ese editor y ejecutarlo en su máquina o donde puedan. De nuevo, si alguien no tiene su máquina propia o no puede instalar en la máquina que está viendo el curso, no puede instalar Node o algún editor o lo que sea, nos avisa y vemos la solución. Hay alternativas, hay cosas que se pueden hacer
directamente desde una página web y no hace falta que instalen nada. Lo ideal sería que lo puedan instalar, pero si no pueden, hay alternativas. Así que nos escriben y los ayudamos. Bueno, particularmente yo utilizo Visual Studio Code. Creo que es uno de los editores más utilizados y bueno, es gratuito. Por ahí podrán ver de esta lista. Sublime tiene una versión limitada que es gratuita, pero después el resto de versiones son pagas. Bueno, como les decía, probablemente muchos de ustedes utilicen Windows. Entiendo que, perdón si por ahí me la mando y digo algo que no es, pero hace muchísimo tiempo que no soy usuario de Windows. Pero lo mismo, cualquier duda que tengan me preguntan y si no se les hace responder, voy a saber buscarlo y responderle con lo que encuentre. Pero entiendo que Notepad es un editor de texto que ya viene instalado en Windows. Quienes tengan Windows pueden acceder apretando la letra Windows en el buscador, escribir Notepad y les debería aparecer la aplicación. Entonces, si es así, no sería necesario instalar otro, podrían utilizar ese si quieren. Y si quieren usar otro, siéntanse libres de utilizar el que quieran. Tienen tiempo de ir, bueno, no sé, de ver un videíto o lo que quieran de cada uno y ver el que más les guste y utilizar ese. Bueno, la idea ahora es, asumiendo que ya tenemos el entorno instalado, obviamente que esta asunción que estoy haciendo no es correcta en su caso, porque ninguno de ustedes probablemente no tiene instalado ni Node ni el editor, pero bueno, yo para mostrarles un poquito, sí tengo instalado todo en mi máquina, y la idea es hacer un pequeño programita similar al que les acabo de mostrar para entender, pero ya escribiéndolo en mi máquina, en mi editor de texto, y ejecutándolo en una terminal en mi computadora, ¿sí? Entonces, bueno, ahora creo que les voy a tener que dejar de compartir esa ventana y compartirles el editor. Bueno, ahí voy a ir abriendo. Un segundo y los cambio. Bueno, no sé si ahí están viendo Visual Studio, no creo, ¿no? Siguen viendo la filmina, ¿cierto? Sí. Bueno, a ver, creo que ahora deberían poder verlo. Bueno, este es Visual Studio. No se asusten por la cantidad de iconos y vistas y qué sé yo que tiene. Probablemente, bueno, yo tengo muchas cosas que utilizo en el trabajo, muchas cosas extra. Pero básicamente lo principal es esta ventanita. Acá lo que nosotros podemos hacer es crear un nuevo archivo. Fíjense que acá les da sugerencias de shortcuts, de atajos para crear nuevos archivos, para guardarlos, para ejecutarlos, etc. Entonces, en mi caso, apretando Command N, yo puedo abrir un nuevo archivo. Y bueno, ahora vuelvo a las filminas y vamos a la idea es que sigamos los pasos de lo que les voy mostrando en las filminas, ¿sí? Entonces, bueno, Hello World. Hello World es básicamente el programa, es como una convención entre los programadores, que básicamente es como que la convención dice que cuando vos aprendes un nuevo lenguaje de programación, lo primero que deberías hacer es tratar de escribir el Hello World en ese lenguaje. Hello World significa hola mundo. Hola mundo es un código que va a depender de su tamaño y su complejidad del lenguaje de programación, pero básicamente la idea de eso es poder abrir un editor, escribir algo de código utilizando las palabras claves estas del lenguaje y que lo que haga sea imprimir en pantalla Hello World.
hola mundo, ¿sí? Entonces, bueno, voy a hacer ese pequeño ejemplo, cualquier duda o si voy muy rápido me preguntan. Entonces, el primer paso es abrir un editor de código, el que quieran, el que ustedes elijan, el que sea de su preferencia. Entonces, abrimos un editor, yo ya abrí VS Code. El siguiente paso es crear un nuevo archivo y lo vamos a guardar con este nombre. Hello World, perdón. Hello World JS. .js es la extensión, que es la extensión JavaScript, ¿sí? Entonces, me vuelvo a Visual Studio, acá tengo el archivo, le voy a dar guardar. Bueno, tengo que elegir dónde lo voy a guardar acá en el escritorio y le tengo que poner el nombre. Entonces dijimos que le vamos a poner hello-world.js. Entonces ahí ya lo guardé. Fíjense que Visual Studio ya me puso un iconito acá amarillo que dice JS, que es por la extensión del archivo. Y si se fijan acá abajo, a ver, voy a ver de agrandar un poquito. Ahí está. Acá abajo dice JavaScript. El editor de texto ya se dio cuenta que el código que yo voy a escribir va a ser de JavaScript, ¿sí? Entonces, vuelvo a las filminas, ya creé el archivo, se llama helloworld.js, me vuelvo a las filminas a ver qué sigue. Entonces dice, escribe el siguiente código en el archivo. Recuerden que van a tener la filmina, todo esto, lo que está en negrita, es exactamente así como lo deberían ejecutar. Y bueno, acá dice console log hello world, entre comillitas, ¿sí? Esto es muy similar a lo que veníamos escribiendo antes. Entonces me vuelvo al editor y escribo console.log paréntesis hello world y el punto y coma al final. Bueno, si se fijan, bueno, particularmente en este editor, VS Code, ese puntito ahí significa que no guardé el archivo. Entonces yo debería guardarlo. Eso depende mucho del sistema operativo. Si no, pueden venir acá arriba y les dice cómo se tiene que guardar. Acá dice save, guardar, Command S. Bueno, aprieto Command S y el puntito desaparece. ¿Qué quiere decir? Que ya guardé esos cambios en el archivo. Es como si fuera un archivo de Word. Cuando yo escribo texto en el archivo de Word, le doy guardar y esos cambios, cuando vuelva a abrir el archivo, van a seguir estando. Si no le doy guardar y lo cierro, esos cambios se van a perder. Bueno, con esto es exactamente lo mismo. Bueno, vuelvo a la filmina entonces, a ver cuál es el paso que sirve. Bueno, esto. Guardar el archivo y cerrar el editor de código, dice. Bueno, cerrar el editor de código no es un paso necesario. Pueden cerrarlo o no, dependiendo qué es lo que quieran hacer. Pero nosotros, bueno, ya guardamos el archivo. Y ahora, abrir la terminal. Una terminal, ahí tiene un asterisquito, ahí vemos más adelante, dependiendo del sistema operativo, cómo se abre. Y hay que ir hasta la carpeta donde yo guardé ese archivo. Particularmente en mi ejemplo, yo lo guardé en el escritorio. Ahí, lo tiré en el escritorio directamente. A ver si puedo mostrarles. Si puedo mostrarles acá, debería poder ver el archivito. Acá está. En medio de la pantalla, helloworld.js. ¿Sí? Este es el archivo que yo acabo de crear. Si lo abro con Visual Studio, me lleva al archivito que les mostré recién. Bueno, entonces volviendo a las filminas, esto dice abrir una terminal, navegar hasta esa carpeta donde guardaste el archivo. Esto de abrir la terminal y navegar hasta la carpeta va a depender muchísimo del sistema operativo que ustedes tengan, ¿sí? Eso ya lo van a poder ver en detalle con los chicos del práctico. Pero en la siguiente filmina les dejo básicamente los pasos para hacerlo en cualquier sistema operativo. Entonces, bueno, esto dice buscar el archivo y después me da un comandito para ejecutar. El comando es node y el archivo. Node, este es el programa que yo ya instalé, que les mostré en la filmina anterior, que tienen que descargar de la página. Dijimos la versión 18, que es la versión estable. Entonces, bueno, lo que veíamos en el navegador, digamos, los que les mostraba antes con la suma, con la resta, con la división, como yo utilicé el console.log, el texto que yo le pasé es lo que yo debería ver como salida de esa consola.
Acá para los que sean detallistas y puntillosos, yo me acabo de encontrar un error. Y el error es que yo dije, al console log voy a imprimir hello espacio world, ambos en mayúscula y con un signito de exclamación al final. Y acá estoy diciendo que esto va a imprimir hello, coma, world y el signo de exclamación. Y esto está mal. Esa coma no va a ir porque yo no la escribí acá. Entonces ahí podemos ver, ahí les muestro la diferencia entre ponerlo y no ponerlo. Es un carácter más en esa palabra. Bueno, les voy a mostrar, se los voy a mostrar para no adentrarme en cómo abrir una terminal ahora en cada uno de sus sistemas operativos, porque ya es muchísimo contenido, muchísima información para una primera clase. Ya lo vamos a ver después con los chicos del práctico. Lo que voy a hacer es abrir de nuevo el intérprete de JavaScript en el navegador, en mi Chrome, y voy a ejecutar esto mismo. ¿Sí? Entonces les muestro eso, y ya después de eso les muestro el equivalente en mi computadora, donde yo ya tengo todo instalado, y la idea es que una vez que ustedes ya puedan instalar todo en su computadora, puedan hacer exactamente lo mismo. Pero ahora podrían hacer esto si quisieran en el navegador, en el intérprete del navegador. Entonces, como hacíamos antes, console.log hello world, signito de exclamación, punto y coma. Entonces esto me debería, como yo dije acá, no me va a imprimir con la coma, sino sin la coma, porque yo no le puse la coma. Entonces me dice hello world, ¿sí? ¿Qué pasa si yo escribo lo mismo y le pongo la coma? Bueno, ahora sí me va a imprimir la coma. Me va a imprimir lo que yo le agregue. Si yo acá pongo, no sé, puntitos suspensivos, también me imprime esos puntitos suspensivos. ¿Sí? Bueno, ahora les voy a mostrar, de nuevo, abstráiganse un poquito de lo que les voy a mostrar ahora, que es una consola que yo uso en mi sistema operativo, y les voy a mostrar cómo ejecutar esto según lo que dice las filminas acá. La idea es que después lo puedan hacer ustedes en su sistema operativo. Ahí deberían poder estar viendo una consola. Voy a ponerla acá, así siguen viendo las filminas. Entonces, abrir el paso 1 ya lo hicimos, abrimos el editor de texto, ya creamos el archivo y lo guardamos con el texto hello-world.js. Ya escribimos el console.log hello world en ese archivo. Ya lo guardamos y estamos en el paso 5 entonces. Abrir la terminal, esto es una terminal. Ya nos vamos a adentrar en qué es esto y cómo ejecutarlo en su sistema operativo. Y ahora dice navegar hasta la carpeta donde guarde. Entonces lo que yo tengo que hacer es abrir en esta consola la carpeta donde está el archivito hello-world.js. Bueno, en el sistema operativo que yo estoy usando, eso se hace de esta manera. El comando cd, lo que está en verde es el comando, y el desktop es el directorio, es el escritorio. Entonces yo puedo hacer otro comando y ver, este comando lo que hace es listarme todos los archivos que hay en ese directorio, y yo puedo ver que acá particularmente tengo el archivo hello-world.js que acabamos de crear. Otra cosa que les quiero mostrar, como ya les dije, yo ya tengo instalado Node, entonces si escribo Node, no sé, por ejemplo, le voy a decir -version para que me diga qué versión de Node tengo. Ah, y los engañé, yo instalé la 20. Les dije a ustedes que instalen la 18 y yo me instalé la 20. Bueno, perdón, mala mía. Ya después lo desinstalo e instalo la 18, que es la que le pedí a ustedes que instalen. ¿Sí? Entonces, volviendo acá a la filmina, me dice ahora ejecutar el siguiente comando. Node hello-world.js. Entonces esa línea lo que va a hacer, perdón si está muy chico, ahí lo agrando un poquito. Lo que va a hacer es ejecutar la línea de código que nosotros escribimos en el archivo. Es decir, el console.log hello world. Entonces, cuando yo a esto le dé enter, lo que debería suceder es que aparezca el hello world, ese saludo. ¿Sí? Entonces yo le doy enter y efectivamente me dice hello world. Se ejecutó ese programita JavaScript que lo que hace es imprimir hello world. Ahora, me puedo volver al archivito
y lo vamos a cortar un poco con todo el inglés, lo vamos a escribir en español. Hola, mundo. Lo modifiqué. Ahí me está marcando el editor que todavía no lo guarde. Le doy guardar. Y ya lo cambié el programa. Este programa ya cambió. Entonces ahora ese console log, cuando yo lo vuelva a ejecutar, no me va a decir hello world. Me va a decir hola mundo. ¿Sí? Entonces vuelvo a ejecutar el mismo comando y ahora la respuesta es distinta. Me dice hola mundo. ¿Sí? Hagamos algún ejemplito más. Volvamos al ejemplo de la suma. ¿Sí? Hagamos la suma. Entonces tenemos la variable num1, que era 5, la variable num2, que era 10, la variable suma, que decía que iba a ser el valor de num1 más el valor de num2. Y por último, que el console log me iba a imprimir por pantalla el valor de suma. Guardamos este programita. Y ahora me puedo volver de nuevo a la consola y cuando yo ejecute el mismo comando, porque sigue siendo el mismo archivo, lo que voy a ver va a ser el valor de la suma. ¿Sí? Que habíamos dicho que era 15. ¿Ok? Bueno, entonces lo corro y me dice efectivamente 15. Hagamos otra cosa. Yo creé este archivito y no quiero... Se llama Hello World, entonces quiero que realmente haga lo que dice el nombre. Hace un saludo que dice Hello World. Entonces voy a volver todo para atrás y lo voy a dejar que diga Hello World. Y voy a venir acá y me voy a crear un nuevo archivo. Nuevo archivo. Y a este nuevo archivo lo voy a guardar en el mismo directorio y le voy a poner suma.js. ¿Sí? Y a este suma.js le voy a pegar todo el código de la suma que acabamos de hacer. Entonces, si yo me vuelvo acá, con el comandito este que les decía que me listaba todos los archivos, yo voy a ver que está el archivo helloworld.js y está suma.js, con algunos otros archivos míos que yo tengo en el escritorio. Entonces, ¿cómo haría ahora para ejecutar este nuevo archivo? Porque yo no quiero, ya dijimos que podía hacer hello.js y eso me dice hello world ahora porque yo volví para atrás y le escribí el código del hello world. Ahora, ¿cómo haría con la suma? ¿Alguien se anima a poner ahí en el chat cómo sería el comandito? Bueno, yo voy escribiendo. El comando tiene que ser el mismo porque lo vamos a ejecutar con node. Entonces voy a escribir node igual. Y ahora lo que debería poner es el nombre de este nuevo archivo. ¿Sí? Dijimos que el nuevo archivo se llama suma.js. Entonces, este comando no va a ejecutar este programita JavaScript, sino que va a ejecutar este otro. Es decir, la suma entre 5 y 10. ¿Sí? Entonces vuelvo a la consola y esto, si yo le doy Enter, me debería devolver 15, que es el valor de la suma entre 5 y 10. Ejecuto y efectivamente el valor es 15. ¿Ok? Bueno. A ver, entonces voy a cerrar esto, voy a cerrar el intérprete y vuelvo a las filminas. Bueno, esto, como les digo, esto es un ejemplo en mi computadora donde yo ya tengo mi editor, ya tengo mi consola, ya sé cómo usarla. En estos pasos estoy mucho más adelantado de lo que están ustedes en este punto. La idea es que vamos viendo en los prácticos, en el del jueves, en el del sábado, que ustedes puedan ir instalando todas esas cosas y aprendiendo a ejecutarlas en su computadora. Voy a pasar una filmina más, no más, que es la que explica cómo abrir una terminal dependiendo del sistema operativo en el que estén. Entonces, para Windows, ahí están los pasos. Quienes estén en Windows pueden ir probando. Apretan la tecla Windows o el botoncito de inicio, el dibujito, y escriben CMD. CMD de Command, en inglés comando, y se les va a abrir una pantallita negra
similar a la que yo les acabo de mostrar. Bueno, esa es la consola de Windows, ¿sí? Ahí van a poder ejecutar su comando de Node cuando lo tengan instalado. Por otro lado, bueno, en Mac pueden abrir haciendo command de espacio, escribiendo también la palabra terminal, abren una terminal igual a la que yo mostré. Y por último, en un Linux, típicamente un Ubuntu, con la combinación de teclas Control-Alt-T, se les va a abrir una nueva terminal y van a poder ejecutar ahí. Entonces, bueno, con esto cierro esta primera clase, como les digo. Ahora la idea es que se queden con los chicos del práctico. Yo voy a estar dando vuelta por acá por cualquier consulta que surja. Y la idea es que a su ritmo, tranquilos, no se desesperen porque ha sido mucha información para esta primera clase, puedan ir instalando las cosas que van a necesitar. Que en este caso son Node, la terminal la deberían tener instalada, sin importar cuál es el sistema operativo que tienen, y un editor de texto, el que ustedes elijan. Entonces, los chicos les van a ir ayudando con eso, y bueno, probablemente les hagan algunas preguntas referidas a una especie de censo, si se quiere, como para llevar un poco el control de cuántos programan van a programar en un sistema operativo o en otro, y cómo estar preparado para ayudarlos con las distintas dudas que puedan ir surgiendo. Así que bueno, esta es la primera clase. De nuevo, no se vuelvan locos con todo lo que tienen para poder ir haciendo. La idea es que lo vayan haciendo de a poco. Y que bueno, que nos consulten, que nos pregunten cualquier duda que tengan. A los chicos del práctico pueden enviarme un mail a mí. Tenemos el grupo de Google ahora. Yo voy a subir las filminas ahí. Y bueno, apenas tengamos habilitada el aula virtual, les voy a estar avisando. Ahora sí, respondo preguntas. Karen creo que estaba primera. Bueno, no sé, ahí Karen, si ya se resolvió la duda. Está Ariel también preguntando, levantando la mano. Bueno, si no tienen preguntas, entonces con esto concluyo el primer teórico. Bueno, de nuevo, cualquier duda me consulten. Espero que se haya entendido todo, y si no se entendió, seguramente va a haber un millón de dudas. Estamos para seguir resolviendo las dudas en el práctico, en el aula virtual y en el grupo de Google. Sí, Camilo. Hola, profe, buenas noches. Quería preguntarle, en el tema de asistencia, ¿hay un mínimo de asistencia que debamos cumplir para poder aprobar el curso o solamente se rige por los trabajos prácticos? No se requiere asistencia. El aprobado del curso va a depender pura y exclusivamente del aprobado de los prácticos. De nuevo, como les decía al principio, la idea es que traten de asistir a la mayor cantidad de clases posible, pero eso por su bien, digamos, porque les va a ser más simple ir llevando las clases si asisten a todas y pueden ir sacándose dudas, pero no requerimos asistencia para poder aprobar el curso. Muchísimas gracias. De nada. ¿Perla? Sí, estabas diciendo el grupo de Google. ¿Dónde está eso? Sí, eso ahí se los voy a compartir. Recuerden que les decía que el grupo de Google es algo provisorio. La idea es que usemos un aula virtual, que es un Moodle, donde voy a estar subiendo todo, pero tenemos la limitante que solamente en este momento puedo agregar a gente que tenga un dominio, un mail de la UNC. Estoy resolviendo con la gente técnica ese problema para poder agregarlos a todos. Por el momento va a ser en el grupo de Google y apenas pueda le utilizaremos el aula virtual. Ahí ya comparto el link de eso. Ok, buenísimo. Gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna duda más? Hola, Sí, buenas noches. No sé si interrumpí a alguien, pero no estuve en los primeros 15 minutos y quería saber cuáles van a ser los otros canales de comunicación que vamos a tener. La idea es que el canal de comunicación sea el aula virtual. Como les digo, no lo tenemos disponible ahora, pero la idea es que sea eso.
Yo les dejé ahí en la filmina, en la primera filmina, cuál es mi mail. Pueden mandarme mail para consultar. Lo ideal es que traten de utilizar el aula virtual porque la duda que ustedes tienen probablemente la tenga otro también. Entonces, se la respondemos uno y se la ¿Dónde estamos... se mira la filmina? Perdón. ¿Dónde se ahora mira? yo les voy a compartir el grupo de Google y les voy a subir las Ah, filminas ahí. Y bueno, ahí tienen toda la información. Eh, bueno, eso. Por ahora va a ser temporalmente el grupo de Google. Cuando tenga habilitada el aula virtual, nos moveremos al aula virtual. ¿en el aula virtual se comparten materiales que por ahí llegan a servir o no? ¿O para eso se usa un Drive? No, se puede compartir. Ahí vamos a estar subiendo los prácticos y cualquier material extra que pueda llegar a surgir y ayudarles a ustedes. Ah, bueno, gracias. Profe, Agustín, ¿cómo va? Sí. ¿Se me escucha? Perfecto. Sí, Agustín, una consulta te hago. ¿Las entregas de los prácticos también van a ser vía aula virtual o directamente a tu mail? Sí, van a ser directamente por el aula virtual. Va a haber una posibilidad de subir un archivo con las respuestas de los prácticos. Ok, bien, gracias. De nada. Una consulta, ¿las clases prácticas también van a ser grabadas en caso de que uno no pueda asistir? No, creo que no lo hemos charlado con los ayudantes, ahí lo podemos discutir con ellos. Sí, no creo que haya ningún problema, pero bueno, ahí lo charlamos con los Agradezco. ayudantes. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Los prácticos van a ser sincrónicos o asincrónicos? La idea sería, en principio, poder presentarles el práctico en la clase. Esa sería mi idea, como mostrarle un poquito cuál es la idea y que ustedes se lo lleven y lo puedan hacer a su ritmo con alguna fecha límite de entrega y entregarlo asincrónicamente. Perfecto, muchas gracias. Bueno, si no hay más consultas, los dejo con los chicos del práctico. No sé si ya están todos acá. Una cosa, ahora los vamos a dividir en salas automáticamente y en cada sala va a haber un ayudante y la idea es que trabajen ahí en las salas. Así que no se asusten si de repente sucede algo que no entiendan. Miguel, ¿los ayudantes tienen permisos para poder grabar esas salas? No estoy seguro cómo funciona eso, tal vez esa parte no quede grabada hoy, pero esto es solo por hoy. Bien, bueno, perfecto. Si no hay más consultas, entonces los dejamos, ahí ya automáticamente se van a redirigir a las salas.